Hola, bienvenidos nuevamente a AUC, Acceso Universal al Conocimiento. El día de hoy trataremos el tema de ¿por qué somos alérgicos? Las alergias son un conjunto de enfermedades causadas por nuestro propio sistema inmunológico contra componentes antigénicos ambientales, es decir, contra componentes contra los que una buena parte de la población no responde, pero aproximadamente un 20% de la misma tiene capacidad de responder y lo hace de una manera que genera daño para el organismo. Esta característica está dada por el resultado de interacciones complejas entre diversos factores genéticos propios de cada individuo y diversos factores ambientales, los cuales se manifiestan de diversas formas, afectando las características estructurales y funcionales de diversos órganos blancos. La reacción de hipersensibilidad, que es el conjunto que mecanísticamente está detrás de todos estos conceptos de enfermedades alérgicas, entonces está dado por diversos factores genéticos, por factores ambientales, por factores endógenos y por muchos otros factores que aún están siendo descubiertos, pero de manera muy importante participa el control de la respuesta inmunológica. Todo este conjunto da lugar al fenómeno de hipersensibilidad. De tal manera que los mecanismos inmunológicos que son responsables de protegernos, de generar inmunidad, son exactamente los mismos que también son causantes de enfermedad. En el caso de las alergias, estos mismos mecanismos nos llevan a la lesión tisular, que se manifiesta de diversas formas, y a todo este conjunto de manifestaciones las denominamos enfermedades alérgicas y están mediadas por un fenómeno de hipersensibilidad. Para que esto suceda, hay un primer contacto con lo que vamos a llamar un antígeno ambiental, que también vamos a llamarle alergeno, y la siguiente característica es que este contacto con el antígeno ambiental se dé en una persona o en un sujeto denominado atópico. Esto lleva a la producción de un tipo de anticuerpos denominados IgE, y estos anticuerpos IgE se unen a la superficie de un conjunto de nuestras células, de tal manera que se quedan en este primer contacto de sensibilización, y en un siguiente contacto, entonces sí, son causales de la reacción de hipersensibilidad, lo que genera, como les mencionaba, entre otras cosas, los cuadros alérgicos. Los alergenos son, como les mencioné, antígenos ambientales. La mayoría de ellos son componentes no presentes en agentes patógenos, y podemos mencionar las excretas de los ácaros como parte de los alergenos más importantes. También algunos antígenos de otros tipos de insectos son importantes como alergenos, pero de manera muy importante, una de las alergias más comunes es contra lo que llamamos la alergia del polvo casero, que son las excretas de estos ácaros que se encuentran presentes en la mayoría de los medios, ya que se alimentan de nuestras células del epitelio de la piel una vez que éstas se descaman. También existe alergia a los denominados aeroalergenos, a diversos tipos de pólenes, de manera muy importante también a las excretas de animales, y un segundo conjunto de agentes alergénicos o de alergenos son los alimentos. Existen diferentes componentes alimenticios que podemos determinar o ver como no propios, contra los cuales montamos este tipo de respuestas alérgicas. En tercer lugar, también están los venenos de algunos insectos. Algunos componentes de estos venenos también son causantes de alergia, y también de manera muy importante la alergia a medicamentos. Principalmente a las penicilinas es una de las alergias que con mayor frecuencia se genera. Como les mencionaba, por un lado se requiere que se tenga esta capacidad de reconocer a estos antígenos ambientales por un sujeto que se denomina atopia. La atopía es la predisposición hereditaria para responder con la producción de IgE al estímulo por estos antígenos ambientales, que son generalmente de baja inmunogenicidad. Para que una persona sea atópica se requieren diversos factores genéticos. Aquí es donde entra la parte genética,
Y el conjunto de todos estos factores es lo que predispone a estas personas a responder contra estos alergenos y a responder generando un tipo de inmunoglobulina que se llama IgE. La manera en la que podemos nosotros saber si somos sujetos atópicos es mediante la realización de pruebas cutáneas en la que se pone en contacto un determinado conjunto, una batería de alergenos, y si tenemos una reacción contra ellos, es la manera de determinar que somos positivos a, a esta producción de inmunoglobulina E y por supuesto medir que también haya niveles elevados de inmunoglobulina E en circulación, ya que en sujetos no atópicos las concentraciones de esta inmunoglobulina son realmente muy bajas. ¿Cómo se desarrolla la alergia? ¿Por qué somos alérgicos? Bueno, una vez que cualquiera de estos componentes que hemos mencionado como alergenos ingresa a nuestro organismo, puede ser por vía aérea, principalmente a través de las mucosas, aunque también hay hipersensibilidades de tipo y con manifestación cutánea. Estos son tratados, como les mencionaba, como tratamos a cualquier otro agente patógeno que ingresa a nuestro organismo. Se activan mecanismos de inmunidad innata que incluyen un conjunto de células, entre ellas las células fagocíticas, y estas células fagocíticas, las células dendríticas, entre ellas procesan al antígeno, lo fagocitan, lo destruyen en el interior y lo presentan en los ganglios linfáticos a los linfocitos T. Estos linfocitos T, que se denominan linfocitos T naive, en este esquema denominados como TH0, reaccionan, reconocen de manera específica a este alergeno y se genera una respuesta de producción de citocinas. El conjunto de citocinas que se produce de manera particular en las alergias se denomina citocinas de tipo TH2. Como les mencionaba, estas también se producen cuando tenemos una reacción contra agentes patógenos. Esto no es exclusivo de las alergias. Y también se da el reconocimiento por parte de los linfocitos B de este alergeno, y los linfocitos B, con la cooperación de los linfocitos T, reaccionan ante este alergeno y producen anticuerpos de tipo IgE específicos contra el alergeno. Estos anticuerpos tienen la capacidad de unirse mediante la porción que se denomina fracción cristalizable del anticuerpo a las células cebadas y a los eosinófilos y basófilos que se encuentran en los tejidos. De tal manera que este es el proceso de sensibilización. Nuestras células cebadas, nuestros basófilos y eosinófilos se quedan con la inmunoglobulina E adherida en su superficie, y cuando tenemos un siguiente encuentro con nuevamente la fuente donde se encuentra este alergeno, penicilina por ejemplo, esta penicilina se une a los anticuerpos que están ya sobre la superficie de la célula cebada, provocando su desgranulación. Esto genera la liberación de los componentes inflamatorios. Realmente la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o alérgica es una reacción inflamatoria exacerbada en la que los componentes que se encargan de llevar a cabo la vasodilatación y en algunos tejidos la vasoconstricción se liberan. El daño está mediado por la liberación de proteasas y otros diversos componentes que en conjunto tienen como función original destruir a los agentes patógenos o actuar contra ellos, pero en este caso, como se está llevando una respuesta inmunológica contra estos alergenos, el daño se ve reflejado en nuestro propio organismo, de tal manera que dependiendo del sitio donde se esté llevando a cabo esta reacción alérgica y de la naturaleza del antígeno, va a ser el tipo de reacción que vamos a tener. Podemos tener, o la más común de las reacciones alérgicas es la de vías aéreas, en la que lo más grave es cuando se genera la vasoconstricción dada por estos componentes que están en la imagen, lo cual genera la constricción de los bronquios y puede impedir el proceso respiratorio, lo cual compromete la vida. También otro tipo de manifestaciones, por supuesto, que son muy importantes, la manifestación de alergia a alimentos se pone de manifiesto, la podemos ver como la generación de pústulas, la generación de un proceso de inflamación en diversas partes del organismo, que si es muy exacerbado puede llevarnos
al choque hipovolémico, que es la forma más grave de la hipersensibilidad. Las probabilidades de padecer un proceso alérgico es de un 14% de manera natural. Si alguno de los padres tiene un proceso alérgico, es alérgico a algo, la probabilidad de los hijos se incrementa a un 50%, y si ambos padres son alérgicos, la probabilidad de que el hijo sea alérgico se incrementa o puede llegar a alcanzar hasta un 75%. Por supuesto que existen muchas terapias, muchos intentos de terapia para contribuir a disminuir la alergia. Estas son enfermedades de tipo crónico que la manera de evitarlas es eliminando la fuente de contacto con el alergeno. En algunos casos es posible, por ejemplo, si determinamos que tenemos alergia contra penicilina, simplemente no administramos penicilina, contra ácido acetilsalicílico, contra componentes que podemos evitar, pero en otras ocasiones es muy difícil. Por ejemplo, contra el polvo casero. Los ácaros se encuentran presentes en la mayoría de los ambientes en los que nos desarrollamos, entonces es muy complicado, en este caso, eliminar la fuente. Existen, como les mencionaba, diversos tratamientos que consisten en dar pequeñas dosis del alergeno una vez que se identifica, irlo incrementando de manera gradual, y una vez que alcanzamos un cierto nivel, se suspende la administración del alergeno. Se deja pasar un tiempo y nuevamente se intenta dar en esta forma gradual el alergeno, y el objetivo de esto es generar un proceso que se denomina hiposensibilización. Esta hiposensibilización tiene la intención de que las inmunoglobulinas de tipo IgE y las células involucradas en el proceso de desgranulación y daño disminuyan sus niveles. Este proceso está mecanísticamente mediado por la intención de generar que, en lugar de tener respuestas de tipo TH2, como la que vimos que era la causante del proceso inflamatorio, generemos respuestas de tipo TH1, las cuales están mayoritariamente mediadas por una citocina que se llama interferón, y este interferón bloquea las respuestas de tipo TH2, de tal manera que, con la ayuda también de otras citocinas como la interleucina 10 o el factor de crecimiento transformante beta, dado por otro conjunto de linfocitos que se denominan T reguladores, el objetivo es cambiar, dejar de producir IgE e iniciar la producción de otro tipo de inmunoglobulinas que no sean la IgE, de tal manera que se suprima el proceso de hipersensibilidad. En conclusión, lo que debemos hacer si sospechamos que tenemos algún tipo de alergia es consultar siempre a un profesional de la salud, que se realicen las pruebas para saber o conocer contra qué alergeno es contra el que estamos reaccionando, y una vez que se sepa contra qué alergeno estamos reaccionando, cuál es la causa de nuestra alergia, la primera es ver si podemos eliminar la fuente de contacto para eliminar el riesgo, y si no, optar por alguna de las terapias que se encuentran disponibles. Espero que este video sea también de su agrado y nos vemos en una siguiente emisión de AUC, Acceso Universal al Conocimiento. Gracias.